que Vladimir pone el PowerPoint, vamos a buscar todos Apocalipsis capítulo 14, en versículo 6. Apocalipsis 14, 6. Vamos a estudiar este tema del mensaje de los tres ángeles. Lo vamos a enfatizar en el mensaje del primer ángel. ¿Okay? Y dice así la palabra de Dios: y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dale para atrás, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El segundo mensaje dice, el versículo 8: y el otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Brinco al versículo 12. Aquí está la paciencia, la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y oí otra voz desde el cielo que decía: escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Ok, vamos a enfocarnos ahora en el mensaje del primer ángel, en el versículo 6 del libro de Apocalipsis. ¿Amén? Y hay una palabra bien interesante que nos dice aquí, en el versículo 6, dice que vi por el medio del cielo a otro ángel que tenía, ¿qué? El evangelio eterno. ¿Ok? Tenemos que saber qué es el evangelio eterno, primero, para poder saber el propósito que cumple este ángel, este enviado, que dice aquí que es para predicarlo a los moradores de la tierra, ¿verdad que sí? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, de acuerdo al diccionario, vemos aquí que la palabra evangelio, ¿vale? Evangelio nos dice que significa, es una verdad indiscutible. De acuerdo al diccionario, la palabra evangelio es una verdad, es un mensaje indiscutible. ¿Ok? Y la palabra eterno nos dice que no tiene ni principio ni fin, que se repite con excesiva frecuencia, que se prolonga muchísimo o excesivamente. Él está dividiendo esta palabra de evangelio eterno. Vladimir nos dice esta pregunta: ¿Jesús predicó el evangelio? Amén. ¿Sí? Ok, necesito que siga dando, que hay 6 citas, para que cada uno escoja una cita. Ok, María, cógete la primera, Mateo 4:23. Siempre se me olvida el nombre. ¿Ah? Sandra, cógete Marcos, capítulo 1, 14 y 15. Miriam, ¿verdad? Okay. Miriam, Marcos 13, del 9 al 11. Sigue Vladimir. Ok, ajá. Vladimir, cógete Lucas 4, 43. Centrón, Lucas 8:1 y Mario, Lucas 21. ¿Okay? Vamos a ver estas diferentes citas que nos enseñan la palabra de Dios acerca de Jesús, si predicó o no predicó el evangelio. María. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando
aquí que ¿qué? Predicó el Evangelio eterno, ¿verdad? En la sinagoga. Hermano, la segunda. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentaos y creed al Evangelio. Amén. Jesús no solo lo predicó, sino que dejó saber que la gente debía de ¿qué? Seguir el Evangelio también. Hermana, el próximo, Marcos 13, 9 al 11. Mirad por vosotros, porque os esperarán a los tribunales, en las sinagogas seréis azotados, y os llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa, por testimonios a ellos. Es necesario que antes el Evangelio sea predicado a todas las naciones. Y cuando os lleve para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir. Decid lo que os dé en aquella hora, porque no seréis vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu Santo. Amén. Una amonestación, un consejo y lo que Jesús nos promete hacer durante ese momento de prueba, pero que nos exhorta a predicar y también llevar el Evangelio. Lucas 4, 43. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Exactamente, Jesús dándole un consejo, ¿verdad?, a los discípulos de que no solamente, sino que vayan a diferentes sitios a predicar también el Evangelio. Lucas 8, 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Exactamente, otra cita. Mario, para concluir. Lucas 21 dice, un día en que Jesús estaba en el templo enseñando al pueblo y anunciando el Evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Nuevamente Jesús, ¿dónde predicó Jesús el Evangelio? Dentro y ¿qué? Y fuera del templo, ¿verdad que sí? Predicó el Evangelio a todos, alrededor, donde quiera que él iba, él llevaba y predicaba este Evangelio. La próxima. Vemos entonces que Jesús predicó el Evangelio. Los discípulos también predicaron el Evangelio. Y lo podemos ver en esta cita de Marcos 16, 14 al 16. Mario, ¿para poder leer esa cita? Rápido. Marcos 16, 14 al 16. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ok, qué exhortación de Jesús, ¿verdad que sí? A los discípulos que fueran ir y predicar, ¿qué cosa? El Evangelio. Ahora, acordémonos, ¿te acuerdas la definición? El Evangelio es una verdad indiscutible, un mensaje indiscutible, eterno, que no tiene principio ni fin, que se repite con excesiva frecuencia y que se prolonga por mucho tiempo. Vemos aquí en Apocalipsis, como estamos viendo en la lectura bíblica, Apocalipsis 14:6 nos dice a quiénes. Ahora, a nosotros, al pueblo que vive en los últimos días, ¿verdad que sí? Nos dice, Jesús nos manda a nosotros a hacer lo mismo. Dice, y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía. ¿Qué tenía? El Evangelio eterno. Ahora le hago una pregunta. ¿Es lo mismo tener el Evangelio o predicar el Evangelio? ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre predicar el Evangelio y tener el Evangelio? Predicarlo, podemos predicarlo todos. Ahora, tener el Evangelio significa vivir el Evangelio. Y estos mensajeros de Dios, este pueblo que va a predicar este Evangelio, tiene que vivir el Evangelio, para que otros puedan también hacer lo mismo.
y pueda haber un cambio en la persona que está recibiendo ese mensaje. Jesús tenía el Evangelio. Amén. Él era el Evangelio. Y si nosotros somos seguidores de Jesús, tenemos que imitar a Jesús en todo. Amén. Y también en vivir y llegar a ser y asimilar el carácter de Cristo y tener lo que Él tuvo. ¿Cuántos deseamos tener lo que Cristo tuvo? Amén. Necesitamos una transformación y un cambio en nuestras vidas. Amén. Okay, nos dice que el Evangelio eterno, la definición sería, es una verdad, un mensaje indiscutible que se repite con excesiva frecuencia para el momento actual en que se predica. En otras palabras, el Evangelio eterno es igual, y lo vamos a ver, a la verdad presente. ¿Estamos entendiendo, verdad que sí? Próximo. Vamos a ver ahora. Vamos a ver diferentes ejemplos de la verdad presente. Adán y Eva. ¿Cuál era la verdad presente para ellos? El sacrificio del Cordero, ¿verdad que sí? Para perdón de pecados, que anunciaba o simbolizaba la esperanza de salvación para la raza humana. La próxima persona fue Elías. ¿Cuál fue la verdad presente que llevó Elías? Fue llevar a la gente que volviera su corazón nuevamente al verdadero Dios, porque el pueblo de Dios se había ¿qué? Corrompido, se habían apartado de Dios, ¿verdad que sí? Y entonces Elías llevó el mensaje para que el pueblo nuevamente se encaminara a los caminos de Dios. Próximo personaje que vemos en la Biblia es Noé. Noé, 120 años predicando acerca de la destrucción del mundo por agua. Esa fue la verdad presente que él estuvo llevando. Que la gente viera la destrucción inminente, pero no pudieron reconocerlo. ¿Y qué pasó? Vino el diluvio y se lo llevó a todos, ¿verdad que sí? Los destruyó a todos. El próximo personaje fue el pueblo judío. Dios le dio la promesa de un Salvador para proclamarla a todo el mundo, esa buena nueva. ¿Y qué sucedió con el pueblo judío? ¿Predicó la verdad presente a todo el mundo? La retuvieron, ¿verdad que sí? Cuando Dios le dio esas buenas nuevas para que la proclamaran a todo el mundo. Entonces vino aquel que cumple la profecía y no lo reconocieron. Próximo es Juan el Bautista. La verdad presente que él llevó preparó el camino para Jesús, llevando al pecador hacia el arrepentimiento y que Jesús era el que nos iba a redimir del pecado. El próximo personaje, Jesús. Jesús, Él era la verdad presente. En Él se cumplía toda la verdad. Los discípulos, ¿cuál fue la verdad presente para los discípulos? Fue proclamar al mundo entero el cumplimiento de la profecía del Mesías y lo que Él hizo en la tierra, que vino a salvar y a buscar ¿a qué? Lo que se había perdido, y también de su pronta venida. Los próximos que vinieron, el próximo grupo, son los reformadores. Volver a levantar las verdades que una vez fueron dadas y la proclamación de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué? Porque realmente la verdad fue que opacada, se fue tapando. Ajá. Y nuevamente Dios tuvo que levantar a un grupo para levantar esta verdad presente. Y ahora nosotros como adventistas del séptimo día, Dios nos ha dado una verdad presente, que es predicar el mensaje de lo que de los tres ángeles. Vamos a al próximo slide. Vamos a ver lo que nos dice el Espíritu de Profecía relacionado a este mensaje. Nos dice en Testimonio para la Iglesia, tomo 5. El Señor nos ha hecho depositarios de su ley. Nos ha confiado una verdad sagrada y eterna que debe darse a otros mediante advertencias fieles, reprensiones y aliento. ¿Okay? Esta verdad no es para retenerla a nosotros, es para darla a otros.
Nos sigue diciendo, los adventistas del séptimo día, en Joya de los Testimonios, tomo 3, los adventistas del séptimo día han sido elegidos por Dios como un pueblo particular separado del mundo. Amén. Quiero hacer una pausa aquí. Nosotros nos escogimos, pudimos haber surgido como iglesia independiente, o Dios nos escogió de medio de todo el mundo. ¿Pudimos haber surgido por nosotros mismos? Fuimos elegidos. No. Dios nos escogió. Como pueblo particular, separado del mundo. Si Dios nos separó, nos tomó como pueblo particular especial, ¿por qué a veces en nuestras vidas, o aún puede ser que en algunas iglesias, queramos imitar las costumbres del mundo? Cuando Dios nos hizo, nos separó, nos compró con alto precio para que fuéramos un pueblo diferente. Dios, mantengan eso en su mente, Dios nos ha separado como un pueblo especial para cumplir una tarea especial, y lo vamos a ver en esta mañana con el gran instrumento de la verdad. ¿Quién es el gran instrumento de la verdad? Cristo. Con mano fuerte, como Cristo sacó al pueblo de Egipto con mano fuerte, los libertó. Asimismo Dios con mano fuerte levantó a este pueblo. Amén. Para cumplir un propósito que debemos de cumplir. Los ha sacado de la cantera del mundo. La cantera, yo no sabía que era, tuve que buscarlo en una definición. La cantera es un grupo de piedras donde hay un pedregal. Vamos a ponerlo así, todos saben lo que es un pedregal, ¿verdad que sí? Eso es lo que significa una cantera. Dios nos sacó de esa cantera, de todas esas piedrecitas. Dios vino y sacó al pueblo de Dios, a este grupo especial que se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nos sacó del pedregal del mundo. Como persona independiente, también a mí me sacó. A Jaime lo sacó. A Mario lo sacó. Al pastor lo sacó. A cada uno de nosotros Dios nos ha sacado con un propósito aquí en la tierra. Amén. Hermano. Amén. Dios nos ha sacado de esa cantera del mundo y se ha relacionado contigo. La relación es de una sola persona o más de una sola persona. Es más de una sola persona. Eso cuando nos dice, los ha relacionado consigo. Dios quiere tener una relación contigo y conmigo. Pero Dios está esperando que nosotros como pueblo abramos nuestros corazones y nos entreguemos a Él para Él poder tener una relación con nosotros. Porque a causa del pecado no podemos llegar hacia Él. Pero si nosotros nos arrepentimos, si deseamos que Cristo cambie nuestra vida, nuestro ser, tú vas a estar cediendo para que entonces Él haga esa transformación en tu vida y pueda tenerle una relación contigo, para que entonces siga diciendo lo que dice aquí: ha hecho de ellos representantes suyos y los ha llamado a ser sus embajadores. Dios nos saca, se relaciona con nosotros, nos da un mensaje que reflejemos a quien nos sacó, para que nosotros podamos reflejar a Cristo, para que ser sus representantes y embajadores. Amén. Tú no puedes ser embajador o representante de una compañía si tú no conoces tu compañía. ¿Por qué? Porque tú vas a presentar, por ejemplo, la compañía X. Yo entro a esta compañía, la compañía X, yo tengo que orientarme y saber todo lo que es esa compañía, para yo ser un representante de él hacia otras personas que quieran entrar también a esa compañía X. ¿Están entendiendo el punto? Así mismo Dios quiere que tú tengas una relación con Él, que lo conozcas, que vivas la vida de Cristo,
para que entonces pueda ser un embajador y un representante suyo aquí en la tierra. ¿Para qué? Para, como dice aquí más adelante, sus embajadores durante esta última fase del plan de salvación. ¿En qué tiempo estamos viviendo, hermanos? En lo último. No hay tiempo que perder. Estamos viviendo en la última fase donde Cristo está en el último departamento, purificando el lugar santísimo, donde está ahí intercediendo por ti y por mí. Amén. Perdonando nuestras faltas, nuestros pecados, para que nosotros podamos asimilar y vivir y tener la vida de Cristo, para entonces poder ir a ese mundo que se está perdiendo en estos últimos días, para que ellos puedan ver no a José, sino puedan ver a Cristo. Amén. Porque está reflejando a Cristo, está teniendo el Evangelio eterno que hay que predicar. Y la predicación no solamente viene de la boca para afuera, sino viene también de tu testimonio como hijo de Dios. Amén. Que lo refleja a Él. Por eso es que dice que tenía el Evangelio eterno. Él vivía, representaba, era su embajador de Cristo a este mundo que perece. Les ha encargado que proclamen al mundo la mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales. Hermanos, nosotros tenemos una mayor suma de verdad encima que otras personas no tienen. Y no es razón de jactancia, sino es razón de responsabilidad. Porque si tú sabes que el mundo se va a acabar, amén, aunque la gente de afuera sabe que el mundo se va a acabar, porque las señales que están ocurriendo, la gente ya sabe que algo grande va a ocurrir. Pero Dios nos ha dado una verdad tan grande que con esa misma verdad nosotros mismos podemos ser destruidos. Y me explico. Dios nos dio toda esta verdad para que la proclamemos. Amén. No retenerla. Pero al tú retener toda la verdad, o tratar de rechazar la verdad porque no quieres tanta responsabilidad encima, automáticamente tú te condenas por la luz que Dios ha dado a todos nosotros como pueblo. Y esa luz, el hermano Juan tuvo una visión que era acerca de que Dios le dio a ella para que predicara el Evangelio con la fuerza de como Dios le estaba dando esas visiones. Y ella en su principio comenzó a darla, pero lo dio, como dicen por aquí, aguada, para que les baja bien a las personas. Y Dios le dio una visión a ella. Y ella vio a Jesús y vio su ceño fallido, se dice, su serio, como que rechazó la forma de que ella estaba llevando el mensaje. Y le dio la espalda y ella sintió que se quería morir. Y en esa misma visión vio a personas que estaban frotándose sobre ella, y cuando se miró su ropa, si no me equivoco, sangrada, dejándole saber. Entonces el ángel explicó que era que esas personas, la sangre, porque ellos se perdían, iba a caer sobre ella por llevar el mensaje de una manera como Dios no se lo había dado. ¿Qué nos está dejando saber esto, hermanos? Que Dios nos ha dado una verdad a nosotros que nosotros debemos de orientarnos, que eso es lo del seminario que vamos a empezar a dar, orientarnos, educarnos y poder educar a otros y enseñar a otros y proclamar esta verdad, porque si no, esta misma verdad va a ser condenación para nosotros mismos. Y en Ezequiel también habla de eso, que dice que si tú no amonestas a la persona que está cometiendo pecado, la persona que está cometiendo el pecado se perderá por su pecado, pero la sangre de esa persona que se perdió, Dios la va a clamar sobre ti, porque no hiciste la tarea que nos mandó hacer. Ahora, si tú le dices el mensaje y la persona con todo eso vive su pecado,
La persona va a morir por su pecado, pero tú habrás liberado tu alma, tu vida. ¿De qué? De la sangre de Él, porque Él tomó la decisión de permanecer apartado. Nosotros como pueblo debemos de recibir el mensaje, aceptar este mensaje, vivir el mensaje y proclamar el mensaje. Amén. Y vamos a ver más adelante que nos dice que no somos, Dios nos hizo a nosotros transmisores de luz. Amén. Y el problema es que nos estamos volviendo receptores solamente de la luz. Debemos predicar este mensaje. Y predicando el mensaje, tú vas a aprender muchas otras cosas más. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar la capacidad y te va a dar más entendimiento. Y vas a poder no solamente aprender tú, sino vas a tener la bendición de ver a otros crecer también en el Evangelio y en la palabra de Dios. Vamos a seguir hacia adelante. Dice, las advertencias más solemnes y terribles que Dios haya enviado alguna vez a seres mortales. Hermano, la gente sabe que el mundo se va a acabar, pero en su palabra Dios nos ha dado estas advertencias solemnes y terribles que van a ocurrir. ¿Para qué? Para que cuando sucedan, crean. Ese es el propósito de la profecía. Tú predicarlo antes de que venga su cumplimiento, para que las personas, cuando llegue el tiempo de su cumplimiento, vean y digan, oh, esto fue lo que este hermanito me estaba predicando. Mira, se está cumpliendo la profecía. Y entonces vayan, afirmen su fe en la palabra y en Dios. ¿Por qué digo en la palabra y en Dios? Porque todo lo que Dios nos ha dado está escrito en su palabra, y van a creer en la palabra en la Biblia, y a creer en la Biblia automáticamente creen en Dios. ¿Y qué es lo que sucede hoy día? ¿Cuál es la estrategia de Satanás? Destruir ¿qué? La credibilidad en la palabra de Dios. Por eso es que hay muchos ateos, porque están descuidando la palabra de Dios. La utilizan solamente para puntos de controversia y para debilitar la credibilidad en ella. Pero el punto que nos hace creer en ella es lo que otros no están buscando, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo os guiará a toda verdad. La palabra es la verdad. Pero si no estamos buscando quien nos lleve a esta verdad, no la vamos a reconocer. Próximo slide. Nos dice, Vladimir, ok, en Joya de Testimonios, página 288, tomo 3. En un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas, como atalayas, ¿verdad que sí? Y transmisores de luz. En otras palabras, ¿se acuerdan que Él nos sacó de la cantera del mundo? Nos relacionamos con Él. Ahora estamos reflejando el carácter de Cristo. Entonces Cristo dice, ahora lo voy a colocar nuevamente, ¿en dónde? En el mundo. ¿Para qué? Exacto. Estás en las tinieblas del mundo. Nos saca del mundo. Nos da una verdad. Somos hijos de luz porque conocemos la luz, que es la verdad que hay en Cristo y su palabra. Y entonces nos vuelve a poner ¿en dónde? En el mundo oscuro, para que ¿qué? Reflejemos la luz al mundo. Y el camino a la luz de un pueblo que ¿qué? Que perece, y perece en esta última fase ¿de qué? Desde la salvación. En otras palabras, nosotros somos los salvavidas en la piscina de aquel que se está ahogando. ¿Estamos entendiendo? Amén. Y Dios nos ha llamado a ser sus centinelas, sus atalayas. Vamos a poner la representación aquí en la iglesia. La iglesia es solo un muro. Nosotros tenemos que estar pendientes del enemigo, que no venga a destruir al pueblo de Dios.
Y como atalaya tenemos que estar pendientes. Y aquellas ovejas que están descarriadas, estar pendientes también de ellas y mantenerlas dentro del redil. Guiarlas al redil. Pero estar pendientes que como atalayas, como centinelas, pendientes al enemigo, para que cuando el enemigo venga o se asome, poder amonestar al pueblo, a la iglesia. ¿Para que qué? Para que no caiga, para que no sea destruida por los enemigos. Pero si ese centinela está dormido, ¿qué será? ¿Qué será de ese pueblo? Porque el enemigo va a venir como sorpresa y destruirá al pueblo de Dios. So, Dios nos manda a ser centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa. Una obra de la mayor importancia se les ha sido confiada. ¿Una obra de qué? Mayor importancia. Y es proclamar los mensajes de qué? Primero, segundo y tercer ángeles. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta. Y nada debe de desviar nuestra atención de ella. Amén. ¿Cuál es nuestro propósito? Como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, predicar ¿qué? El mensaje de ¿qué? Del primero, segundo y tercer ángeles. Ahora, no es solamente ir a la Biblia, Apocalipsis 14, del 6 al 19, y leérselo a las personas, porque las personas se van a quedar. ¿Ok? Tú tienes que conocer el mensaje de los tres ángeles. El mensaje del primer ángel. Te habla de qué? De la hora de qué? De su juicio. De que el tiempo de gracia está por concluir. Dios está en la última fase. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar nuestros caminos. Tenemos que entregarnos totalmente a Él. Porque si no, vamos a ¿qué? A ser destruidos. Y esa proclamación del juicio de Dios, ¿cómo es que dice la palabra que va a ser? Dice, y oí, vamos a buscarlo. El versículo 7 dice aquí, diciendo a qué? A gran voz. El mensaje se predica suave o se predica a gran voz. A gran voz hay que predicar este mensaje. Esta amonestación de lo que está haciendo Jesús ahora mismo en el cielo, intercediendo por ti y por mí. Entonces el segundo punto importante que habla es acerca de la adoración. Acerca de la adoración a Dios. No tan solo de que el mundo, Jesús está intercediendo, sino que está intercediendo y hay una adoración que hay que darle a quién, a nuestro Creador, a nuestro Dios, ¿verdad que sí? Hablando del juicio y hablando de la adoración, nos habla indirectamente de qué tema. Del tema de la ley de Dios. Porque si hay un juicio que se está celebrando, es porque hubo una infracción a la ley, ¿verdad que sí? Si tú vas a la corte, te dieron un ticket por velocidad, fue porque violaste alguna ley, ¿verdad que sí? Entonces tú vas a ir a la corte para dos cosas. Si fue la primera vez que te dieron un ticket, para que a ver si el juez te da un break, como dicen, o si no, a pagar la penalidad o una extensión, ¿verdad que sí? Pero hay una ley que tú violaste, hay una ley que rompiste, que quebraste. O sea que cuando dice temer a Dios y darle honra porque la hora de su juicio ha llegado, nos está hablando de una ley que debemos de ¿qué? De obedecer. ¿Verdad que sí? Y dice adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Ahora no está hablando de una adoración en específica que hay dentro de esa ley. Y nos habla de qué. Cuando vamos a la creación, del séptimo día que Dios creó, día de adoración a Él. Y sigue el mensaje,
diciendo el del segundo ángel, que el segundo ángel nos sigue hablando de aquellos que rechacen el mensaje del primer ángel. Viene el mensaje del segundo ángel, salir de ese error. Si no, vas a recibir la condenación del mensaje del tercer ángel, que es la copa de la ira de Dios. Pero este es el mensaje que nosotros tenemos que conocer, tener, vivir por medio de Cristo. Vladimir dice aquí, nuestra lucha es agresiva. ¿Cómo es nuestra lucha? Agresiva. Si es agresiva, ¿por qué nos encontramos en un letargo espiritual? ¿Para quién es la lucha agresiva? Para aquellos que estén velando. Cosas terribles están delante de nosotros, y lo estamos viendo. Están delante de nosotros. Y él dice, sino más bien sobre nosotros. Que nuestras oraciones asciendan a Dios para que los 4 ángeles puedan retener aún los 4 vientos que no soplen para hacer daño y destruir hasta que la última amonestación se haya dado al mundo. Trabajemos entonces en armonía con nuestras oraciones. Debemos de orar. Las batallas de cristianos se vencen orando, de rodillas, orando. Pero tenemos que trabajar en armonía con lo que estamos orando. ¿Estamos entendiendo? Señor, yo quiero ganar un alma para ti en este mes. Amén. Tú tienes que trabajar en armonía con la oración. Tú tienes que ir a buscar esa alma. Tú tienes que trabajar, elaborar, seguir abonando, sembrar la semilla, tratarla, orar para que el Espíritu Santo derrame su bendición sobre ese terreno que es esa persona, para que esa semilla del Evangelio dé fruto y siga creciendo. Y tenemos que trabajar en armonía con nuestras oraciones. Que ninguno disminuya la fuerza de la verdad para este tiempo. Para este tiempo que estamos viviendo, hermanos. No podemos decir, están pasando las cosas, pero las cosas en el Señor van a mejorar. Cuando la palabra de Dios te dice que no van a mejorar. La relación del cristiano va a mejorar cuando hay una relación con Cristo, pero es independiente. Como las cosas están sucediendo en el mundo, y si estudiamos la palabra de Dios, vamos a ver que van a seguir empeorando, pero Dios tiene un remanente que se va a mantener en pie. Amén. Pero tenemos que hacer la preparación ya, porque se nos está haciendo tarde. Y dice, nuestra preocupación debe ser la verdad que presente. El mensaje del tercer ángel debe cumplir su obra. Esta parte está bien fuerte, pero si el Señor lo dio, por una razón lo dio. El mensaje del tercer ángel debe cumplir su obra de separar de las iglesias a un pueblo que se sostendrá sobre la plataforma de la verdad eterna. Amén. Y esta parte duele, porque todos queremos permanecer unidos y permanecer en la verdad y estar y ver a Cristo venir en gloria y ser, ¿verdad que sí? Todos queremos eso. Pero quien nos va a mantener unidos en esa verdad son aquellos que permanezcan firmes en la plataforma de la verdad eterna, que son los que van a vivir, los que van a tener ese evangelio eterno. Aquellos que no puedan soportar esta verdad, lamentablemente se va a cumplir lo que dice la profecía, que va a separar de las iglesias a este pueblo especial, porque lamentablemente, y lo podemos ver en todas las iglesias de Apocalipsis, capítulo 2, y como está estudiando Mario, los sábados anteriores, siempre había un remanente, siempre había un grupo pequeño. ¿Estaba dividida la iglesia? Sí.
los que no querían hacer la voluntad de Dios, aún estando en la iglesia, y los que querían mantenerse fiel hasta el fin. Nuestros días, en la iglesia que estamos representados en estos últimos días, la iglesia de la Odisea, hay dos grupos dentro de esa iglesia: los que permanecen laodicenses y los que son la iglesia triunfante. ¿A cuál tú quieres pertenecer? Sí va a haber una división en la iglesia, pero va a haber una unidad en aquellos que quieran buscar la verdad y permanecer en esa verdad. Amén. Dice, nuestro mensaje es de vida o muerte. Quiero usar este ejemplo del 9/11. Cuando explotaron, porque no fue un avión, cuando explotaron la primera sección de la primera torre, aquellos que escucharon esas explosiones dijeron, aquí pasó algo, vámonos. Los que salieron, los que hicieron caso a esos pequeños, paréntesis, locos, pues eso no es nada, estos edificios están sólidos, no van a caer. Aquellos pequeñitos que salieron salvaron sus vidas. Amén. Y me imagino que amonestaron a sus mejores amigos. Arranca que no hay, pero espérate, pero sí, porque tú, ¿cómo que? ¿Tú no escuchaste eso? Sí, yo lo escuché, pero eso puede ser cualquier otra cosa. ¿Quién tomó la decisión? Al fin, la persona, pero aquel amonestó. Vámonos, que esto fue algo fuerte. Salieron y se salvaron. Y los demás que permanecieron, que no quisieron escuchar la voz de esos que estaban amonestando, ¿qué pasó? Fueron destruidos, murieron, lamentablemente. Y no fue suficiente, porque estaba la otra torre y todavía gente permanecieron aún ahí. Somos unos pocos siempre, hermanos. Y es nuestro deber dar este mensaje de vida a muerte, porque Satanás está buscando a quien destruir. Y cuando Dios planta la semilla de este evangelio en tu corazón y tú lo aguantas un poco y dices, no, más tarde, es verdad, yo voy a seguir para que Dios, y no aceptas ese mensaje de vida, Satanás va a seguir apartándote, hasta llegar a un momento en que él va, ¿qué? Si le es posible tomar tu vida para que tu vida quede en la perdición. Y este mensaje, hay gente que está muriendo afuera sin conocer lo que Cristo está haciendo por ti y por mí en el santuario. Y el precio que nosotros tenemos que pagar para seguirle a Él. Lo que tenemos de hacer, la transformación y el cambio que debemos hacer en nuestras vidas para seguirle a Él. Y este es un mensaje, hermanos, de vida o muerte. Y debemos permitir que aparezca tal como es este mensaje, tal como es el gran poder de Dios, este mensaje de los 3 ángeles. Debemos presentarlo en toda la fuerza de su expresión. Yo pensaba que solamente predicarlo, decir, este es el mensaje, esto es lo que significa, esto, Yo pensaba que eso era presentarlo, el mensaje a los 3 ángeles. Pero realmente esta cita aquí me da un punto de vista diferente. Porque yo puedo predicar el evangelio, el mensaje, y por temor a que ciertos hermanos a veces no se sientan heridos o cualquier otra cosa, puedo hacer como pasó con la hermana White, que aguó el mensaje para que le caiga bien, y al hacer eso, hermanos, estamos, en vez de tirar una línea blanca, recta, una luz clara, lo que tiramos es una luz gris. Le damos oportunidad a la gente que hay varias opciones, hay varias formas de, cuando hay un solo camino, una sola manera para todo, para ir a donde Dios. Entonces,
Cuando tú predicas el mensaje como Dios lo ha dado, con la fuerza de su ¿qué? De su expresión, entonces el Señor lo hará efectivo. Entonces predicaste, hiciste lo que Dios nos mandó a hacer. Tenemos que tener mucho cuidado cuando vayamos a presentar una verdad, un mensaje, presentarlo con la autoridad y la fuerza del cielo que Dios nos dio. Amén. No que José lo está llevando, no es que Mario está predicando, no. La fuerza con el mensaje que Dios le dio a quien escogió para llevar su palabra. El restante lo hace el Espíritu Santo, porque Dios sabe qué palabras yo estoy diciendo que necesita tu corazón para ser quebrantado y ser renovado en Cristo Jesús. ¿Ok? Es nuestro privilegio esperar grandes cosas, aún la demostración, Vladimir, aún la demostración del Espíritu Santo. Este es el poder que convertirá el alma. Nosotros nos encargamos de predicar el Evangelio. El Espíritu Santo se encarga ¿de qué? De convertir el alma. Eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es, primeramente, vivir el Evangelio, conocer el Evangelio, vivir el Evangelio y predicar el Evangelio. Amén. Lo que suceda después de eso, la conversión, le toca ¿a quién? Al Espíritu Santo. Los peligros de los últimos días están sobre nosotros y en nuestro trabajo debemos advertir a la gente del peligro en que se encuentra. En nuestro trabajo, en nuestra obra, lo que nosotros debemos de hacer. Eso es a lo que se refiere. En nuestro trabajo como hijos de Dios, en la obra de Dios, es advertir del peligro en que se encuentran, porque no ven. ¿Cuál es la condición? 3 condiciones que tienen la iglesia de la Odisea. No tiene el amor de Dios, no tiene el carácter de Cristo y no tiene el Espíritu Santo, que es el colirio para que puedan ver. No pueden ver en el peligro en que se encuentran. Son nosotros, al tener el carácter de Cristo, el amor de Dios, el Espíritu Santo, podemos entonces abrirle los ojos a aquellos que no ven. Pero primero nosotros tenemos que ver. ¿Estamos entendiendo? Para no ser ciegos criando otros ciegos. ¿Ok? No permitáis que las escenas solemnes, terribles, que han revelado las profecías, sean dejadas sin tocar. Este punto es bien importante. Si vas a presentar la profecía, tienes que presentarlo todo. Tanto lo bonito, como lo terrible que va a ocurrir. ¿De qué vale a ti enseñarle a la persona? Estamos viendo en la iglesia de la Odisea, tenemos que cambiar nuestra vida para que cuando Cristo venga, poder ser salvos. Y estar en la santa ciudad, en la Nueva Jerusalén. ¿Está bien o no está bien? Amén, está bien. Pero tienes que orientar al pueblo de las cosas también terribles que han de suceder. ¿Para qué? Para que su fe no caiga, no sea sacudida, sino que se afirme en lo que las profecías dicen. ¿Qué dice la profecía de los acontecimientos finales que van a ocurrir? Lo vamos a estudiar en los estudios que vamos a tener por las tardes. Pero nos habla acerca de las calamidades, los asteroides, las trompetas, las copas de la ira de Dios, todo eso, para que cuando la gente vea así, oye, pero yo no sabía que Dios era así. Ese Dios yo no lo conozco. Ustedes nunca me predicaron acerca de un Dios que reprende. Porque la palabra dice, yo reprendo ¿a quién? Y castigo ¿a quién? Al que amo. Pero si entonces solamente le enseñamos el amor de un punto de vista, no el amor de la reprensión también. Cuando vengan las reprensiones de Dios, entonces ese pueblo no va a querer amar al verdadero Dios, sino va a decir, ese es el Dios que yo no quiero creer en él. Pero si tú le presentas una verdad total del principio, entonces cuando esas cosas ocurran, se afirman de que Dios es un Dios que cuando habla, cumple. Amén. Y todas sus promesas las va a cumplir, pero son condicionales. Va a depender de nosotros. Para entonces aferrarnos a esas promesas,
al que venciere le daré la corona de vida. ¿Qué nosotros debemos de hacer para obtener la corona de vida? Luchar y vencer. ¿Verdad que sí? Y Dios hará su parte. Pero esto lo vamos a ver más profundo cuando entremos en los temas de estudios. Si nuestro pueblo estuviera solo, esta parte es bien interesante, si nuestro pueblo estuviera solo medio despierto, ¿por qué? Porque estamos durmiendo. Dice, si nuestro pueblo estuviera solo medio despierto, se percataría de la cercanía de los acontecimientos descritos en el Apocalipsis. Se efectuaría una reforma, ¿en dónde? En nuestras iglesias, y muchos más creerían el mensaje. Amén. Te preguntas por qué en la iglesia no hay una reforma y un reavivamiento. Porque estamos dormidos. No estamos ni siquiera así medio despiertos. Estamos totalmente dormidos. Necesitamos levantarnos, señores. Amén. Necesitamos Amén. despertar y andar en los pasos que Cristo anduvo. No tenemos tiempo que perder. No tenemos tiempo que perder, hermanos. A veces perdemos el tiempo en otras cosas, en nuestra vida diaria, que no es con lo que Dios nos ha llamado, como vimos en el video anteriormente, que Violeta presentó y que Alexandra presentó. O sea, no fuimos llamados a hacer otras cosas, sino fuimos llamados a ser sus embajadores, sus representantes en este tiempo que el mundo está en que va a perecer y necesitamos despertar. Dios nos llama a preocuparnos por la gente como quienes tendrán que rendir cuentas. ¿Se acuerdan lo que ya hemos hablado? ¿Verdad que sí? Tenemos que rendir cuentas por aquellas personas que nosotros, sabiendo una verdad, no hemos hablado a ellos. Llamar la atención sobre nuevos principios e insistir en la verdad inequívoca. El Evangelio eterno, una verdad indiscutible, inequívoca. Será como una espada de dos filos. Permitir que hable Daniel y que hable Apocalipsis y decir que es verdad. ¿Okay? Ahora, la pregunta: ¿cuál es este evangelio que tenemos que predicar? ¿Cuál es esta verdad que tenemos que predicar? Mateo 24, del 3 al 14, ¿y cuánto terminamos? Mateo 24, del 3 al 14. Y este es un mensaje que nosotros como pueblo debemos de conocer y también tenemos que enseñarle a otras personas afuera. Porque desenmascara lo que el enemigo está haciendo y va a seguir haciendo y va a hacer hasta que Jesús venga. Los discípulos, cuando Jesús salió del templo, que le dijo a los discípulos estaban enseñándole a Jesús la gloria de Jerusalén y el templo y todo eso. Jesús le dice en el capítulo 23, le dice: ¿ves todo esto? No quedará piedra sobre piedra que no sea destruido. Jesús le estaba profetizando acerca de la destrucción que iba a suceder en Jerusalén a causa de ellos haber rechazado a ¿quién? A Jesús. ¿Ok? Entonces, cuando los discípulos escucharon esto, se sentaron aparte y le hicieron 3 preguntas en una a Jesús. Y el versículo 3 dice: estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? 3 preguntas en una. ¿Por qué le hicieron esta pregunta? Porque cuando Jesús le dijo a ellos: de cierto os digo que no verán al Hijo del Hombre hasta que digan: he aquí. ¿Cómo es que dicen? Vamos a buscarlo. Porque os digo que desde ahora no me veréis. Gracias, Valeria.
hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cuando Jesús le dice esto, esta profecía, entonces le dice a ellos que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruido. Entonces ya los discípulos están enlazando y están diciendo, esto cuando Jerusalén sea destruida es cuando Jesús vaya a venir. Entonces le hacen estas tres preguntas, y la primera respuesta que Jesús le dice, y es para nosotros también en estos días, es, las tres preguntas las quiero repasar. ¿Cuándo serán estas cosas? La destrucción, ¿verdad? ¿Cuándo será la destrucción? ¿Qué señal habrá de la venida de Jesús? Segunda, ¿y qué señal habrá de qué? Del fin del siglo. Y Jesús lo primero que le contesta es, mirad que nadie os engañe. ¿Qué es lo que Satanás utilizará en los postreros días? El engaño. Y no solamente mencionó una vez, no. En este capítulo Jesús lo menciona 4 veces. La segunda vez del engaño lo menciona en el versículo 11, que dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Nuevamente en el versículo 23 y 24 dice, si alguno dijere, hablando del engaño, aquí está el Cristo, o mirad, está allá, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y como el versículo 25, cortito, pero bien significativo, ya os lo he dicho antes. ¿Por qué Jesús lo dice? Porque va a ocurrir. Se van a levantar estos falsos profetas, se van a levantar estos falsos maestros, se van a levantar estos falsos cristos, y aquellos que no estén preparados, ¿qué va a pasar? Van a ser engañados. ¿Y cuál es la amonestación que tú y yo tenemos que darle al mundo? Lo que hemos estado hablando. Esta verdad inequívoca, esta verdad presente, este evangelio eterno. Tenemos que conocerlo para poder enseñarle a otros acerca del engaño que Satanás va a utilizar. Que tenemos que estar aferrados a la palabra. ¿Cómo tú vas a saber si estás engañado o no estás engañado? Si tú no conoces la palabra de Dios. Tenemos que permanecer, estudiar, escudriñar las Escrituras para no ser engañados. Y después en el versículo 26, he aquí si os dijere, mirad, allí está Cristo en el desierto, no salgáis, mirad, está allá en los aposentos significa templos hoy día, no creáis. Entonces empieza a decir, ¿por qué? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Todo el mundo lo va a ver. Entonces, el engaño. Cuando vamos al versículo el versículo 6 del mismo capítulo, donde deja saber que habrá guerra, rumores de guerra. Pero dice, eso aún no es el fin. Eso es solamente el principio. Y todo esto será principio de dolores. Aquellas madres que han tenido hijos saben de lo que están hablando. Principios de dolores son los cramps que le dan al principio, pero ¿qué es peor? ¿Eso o el parto? El parto, lo último. Esto es lo que te está hablando aquí. Las cosas guerras, rumores de guerra, esas cositas que están ocurriendo es el principio de lo que va realmente a ser lo más fuerte. Pero ¿cómo nosotros vamos a estar preparados para lo más fuerte si no lo conocemos? Estamos viendo la responsabilidad, tenemos que predicarle al mundo entero estas cosas que han de suceder. El versículo 8, ya lo dije, esto es todo el principio de dolores. Entonces el versículo 9 dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hablando de una persecución, ¿la que sí? Están hablando de mártires en los últimos días.
Cuando hay denominaciones que predican por ahí que vendrá el rapto y nada sucederá, cuando la palabra de Dios te está diciendo que vendrán tribulaciones, que van a perseguiros, los van a matar por causa de mi nombre. Y muchos, el versículo 10, y muchos tropezarán entonces. Si tropiezan es porque una vez conocieron, ¿verdad que sí? Te está hablando de el zarandeo que hubo en la iglesia. Aquellos que tropezaron, aquellos que no pudieron permanecer en la verdad, tropezaron. Y aquellos que tropezaron, entregaron ¿a quiénes? A unos y a otros. Entregando unos y a otros se refiere a entregarnos los que fueron fieles. ¿Para qué? Para lo que habló el versículo anterior, para ser perseguidos, matados y siguiente. Y entonces el versículo 11, que fue el que hablamos, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, del versículo 12, el amor de muchos se enfriará. ¿El amor de todos? No, de muchos. ¿El amor de quién no se va a enfriar? De los que permanecieron, de los fieles. ¿Verdad que sí? Y entonces, el versículo 13, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. Un mensaje independiente. El que lucha hasta el fin, la iglesia será salva. Aquel independiente que permanezca en Cristo, ese será salvo. Amén. Dios quiere que seamos todos nosotros y tenemos que luchar por ello. Y el versículo 14, concluimos con esto, nos dice, y será predicado ¿qué? El evangelio del reino. ¿Cuál es el evangelio del reino? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Pero la versión antigua dice, y será predicado este evangelio del reino a todos los gentiles por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una diferencia. No es lo mismo decir a todo el mundo, que nos incluye a los gentiles, e incluye a quienes, a los escogidos. Pero la original te dice a todos los gentiles. ¿Por qué te habla de todos los gentiles? Un pueblo específico. Porque el versículo anterior de arriba dice, muchos tropezarán entonces. Ya hubo ¿qué? Una línea de demarcación, hubo un zarandeo. Y aquellos que fueron fieles son los que van a predicar el evangelio a los gentiles. ¿Estamos entendiendo el punto? Cuando viene la proclamación que dice aquí, y será predicado este evangelio del reino a todos los gentiles. ¿Quiénes son los que van a predicar el evangelio a todos los gentiles? Los fieles. Los que no tropezaron. Amén. Los que se mantuvieron. Los que permanecían en ellos el amor de Dios. Ese pueblo fiel. Y entonces te está dando a saber que este es el evangelio que hay que predicar a todo el mundo. ¿Qué evangelio? Lo que hablamos del versículo 24, del 3 al 14. Esas son las verdades. Ese es el evangelio que hay que dejarle saber a las personas. Los próximos versículos que nos habla del 15 en adelante hasta el capítulo 25 de Mateo es abundando más de lleno de lo que él habló del 3 al 14, dando más detalle. Pero hermanos, ¿cuál es este evangelio que debemos de predicar a todo el mundo? El mensaje que revela cómo las personas y el mundo se van a encontrar antes de que Jesús venga a la tierra y los acontecimientos que han de ocurrir antes de su segunda venida, tanto como las trompetas como la copa de la ira de Dios. Y tenemos que estar preparados y preparar a otros para su venida. Vamos a concluir como empezamos. Apocalipsis 14, 6 y versículo 7. Y vi volar
en medio del cielo a otro ángel. Y voy a cambiar la palabra aquí de a otro ángel. Y vi volar en medio del cielo a Jaime, a Mario, a Gisela, a María, a Virgilio, a Cintrón, a Valerie. Te voy a decir la novia de Jaime porque se me olvidó todo. ¿Cómo? Yanis. Y vi a Félix, y vi a Violeta, y vi a Belis, y vi a Sauri, y vi a Evelyn, y vi a Vladimir, y vi a Mercedes, vi a Miriam, ¿cómo no me llaman? A Sandra, la hermana visita, Rose, Flores, Lene, Luis, también va a ser parte del trono. Fran, Demetrio y el muchacho, y a Javier. ¿Okay? Robert, sí, ya no parte de esa parte. Dos veces. Y vi al pueblo de Dios, y vi a la iglesia adventista, y vi a la iglesia La Esperanza, ¿verdad que sí? Amén. Que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Qué bonito, ¿verdad que sí? Amén. Que este sea nuestro propósito como iglesia, permanecer en Él, tener esta verdad, vivir esta verdad presente en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar antes de cantar el último de reparación. Quiero que tenemos de rodillas. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, tenemos una gran responsabilidad, una gran misión que cumplir, Señor. Amén. No podemos hacerlo solos, Señor. Necesitamos tu ayuda, Señor. Necesitamos tu Santo Espíritu, Señor, para que nos dirija, nos molde, Señor, para que podamos reflejarte a ti, Señor. Amén. Que podamos, Señor, tener una relación contigo, para que podamos reflejarte a ti y que otros puedan ver a Cristo en nosotros, Señor, para que ellos puedan ser seguidores tuyos, Señor. Señor, las cosas, hay una grande ola, Señor, a nuestras espaldas. Estamos mirando hacia otro lado, menos en dirección a donde viene la ola, Señor. Necesitamos que tú nos quite el paño del pecado, Señor. Que una nuestros ojos con tu Santo Espíritu, con colirio, Señor, para que podamos ver. Amén. Señor, que podamos ver esta grande ola que está por destruirnos, Señor. Y podamos escapar de ella, Señor, y pasar por encima de esa ola, porque tú nos has puesto sobre ella, Señor. Solamente con tu Santo Espíritu podemos cambiar, Señor. Danos el poder, Señor, la fuerza para poder decidir, Señor, y aceptar toda verdad que tú nos has dado, Señor. Amén. Permanece en nosotros. No permita, Señor, que nosotros nos alejemos de ti.
Te necesitamos. Amén. Y ahora más que nunca, Señor. Dirige nuestras vidas. Transfórmanos. Cámbianos. Y que podamos tener y vivir tu evangelio. Amén. Te lo rogamos todo, Señor, por el nombre de Cristo Jesús. Amén.